Saludos, amables televidentes. Bienvenidos a su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado, a esta misma hora, por este mismo canal, para conversar sobre temas de interés colectivo, temas que sirvan de instrumento, de vía para que la gente tome buenas decisiones. Hoy, como cada sábado, bueno, un servidor, Esteban Delgado, Jairo Severino no está con nosotros, está en una asignación especial. Lo tenemos de viaje, haciendo los reportajes internacionales. No voy a decir dónde, porque tú sabes cómo es la cosa, para que no vaya a ser que se arme algo. Pero en todo caso, Jairo Severino estará con nosotros en los próximos días nuevamente. Hoy tenemos como invitado a Fran Aristi. Fran Aristi, que viene con cierta frecuencia aquí al programa cuando tenemos que hablar sobre un tema que incide en toda la sociedad, que es el tema que se relaciona con la seguridad social, principalmente en lo que tiene que ver con la condición de salud y de planes de retiro para los trabajadores formales del país. Bienvenido, Fran Aristi, aquí a Dinámica Económica. Gracias, Esteban, por la invitación. Fran, inicialmente quisiera que habláramos sobre un tema que, bueno, la última vez que usted estuvo aquí conversamos sobre eso, porque había una situación de un déficit en el Seguro Nacional de Salud, en la ARS Senasa. Sin embargo, ahora vemos que han salido algunos reportajes referentes a la situación que pudo haber dado origen a ese déficit que afecta al Senasa. ¿Cuál es la situación o cuál era la situación? Porque me imagino que se está corrigiendo con el nuevo titular de esa institución. Exacto. Sí, mira, en la entrevista pasada comentábamos que alrededor del 70% de los servicios de salud del régimen subsidiado lo pagaba ARS Senasa al sector privado. Tú sabes que el artículo 31 de la ley 8701 establece que los afiliados del régimen subsidiado recibirán los servicios de salud en los hospitales públicos. En los hospitales públicos, exactamente. Solamente cuando los hospitales públicos no pueden ofrecer un servicio, ARS Senasa lo debe contratar en el sector privado. Lo cual indica que de manera razonable pudiera uno aceptar que tal vez el 5%, el 10% de las atenciones de los pacientes del régimen subsidiado están en clínica privada. Pero ya el 90%, razonablemente, el 90% o más debería ser solamente en los hospitales públicos. Correctamente. Y usted me está diciendo que hasta este año el 70% de los servicios prestados a los del régimen subsidiado en el sector privado. En el sector privado. Entonces uno se pregunta, ¿y a quién estaba atendiendo el sector? ¿A quién están atendiendo los hospitales públicos? Y cuando le digo así es porque aquí están en el seguro, en el régimen subsidiado. Vamos a decir, en el régimen contributivo no van a hospitales públicos, los de régimen contributivo. Exacto. Y los regímenes subsidiados, que son más de 5 millones, entonces no puede ser que de esos 5 millones de los que van a recibir atención médica, el 70% vaya a clínica privada. O sea, uno se pregunta, entonces quiere decir que los hospitales estaban vacíos. Lamentablemente, eso fue lo que aconteció. Pero es bueno observar dos cosas, Esteban. Mira, la población, los trabajadores de bajos ingresos, de salario mínimo, muchos van a los hospitales públicos. La clase media no, pero los trabajadores de bajos ingresos, muchos van a los hospitales públicos. Aún estén cotizando en el régimen contributivo. Sí, ¿tú sabes por qué? Por el copago. Tú sabes que si van a una clínica privada, el copago es muy alto. Si tienen que pagar, tú sabes que los médicos, los cirujanos, por ejemplo, en caso de cirugía, les cobran muchos honorarios a los afiliados, a pesar de que es ilegal. Lo hemos comentado otras veces. El afiliado del régimen contributivo solamente tienen que pagar, en caso de cirugía, el 10% de la factura, pero hasta un tope de un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Es decir, hasta la suma de 21.674 pesos con 80 centavos. Es decir, si la cuenta, yo siempre pongo este ejemplo, si la cuenta hace 50.000 pesos la factura, el afiliado tiene que pagar 5.000 pesos, más la diferencia de habitación, porque el plan básico de salud solamente cubre 2.346 pesos diarios de habitación. Si la habitación cuesta 4.000 pesos diarios, el afiliado tiene que pagar la diferencia. Entonces tienen que pagar la cuota moderadora variable. En este caso, por ejemplo, si la factura hace 50.000 pesos, tienen que pagar 5.000 pesos. Pero si la factura hace 500.000 pesos,
El afiliado no tiene que pagar el 10% de 500,000 pesos, que son 50,000 pesos. No. El afiliado nada más tiene que pagar hasta 21,000, 21,000, hasta un salario que mínimo es un nacional. salario mínimo nacional. Exacto. Ahora Más la diferencia de habitación, ahora yo, pero resulta, pero yo le pregunto ahí. bueno, Sí, dígamelo. lo que te comentaba ahorita, que lamentablemente cuando los afiliados van a una clínica privada y se hacen una cirugía, los médicos cirujanos le cobran miles, decenas de miles y a veces centenas de miles de pesos a los afiliados. Por honorarios adicionales. Exactamente. Además de los honorarios que le paga la ARS, también le cobran honorarios a los afiliados y eso es ilegal. Pero yo le pregunto, si entonces, en el caso de los contratos que tenía la ARS Senasa, o que tiene, porque hay que ver si están vigentes, con clínicas privadas para atender a pacientes de régimen subsidiado, si un paciente de régimen subsidiado iba a esa clínica privada, iba a recibir todos los servicios de manera gratuita. Correctamente. Y si va un paciente de régimen contributivo a esa misma clínica privada, tiene entonces que pagar esa diferencia. Esa diferencia. Eso es una distorsión, entonces. Correctamente. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que la ley lo establece de manera precisa, que los afiliados de régimen subsidiado no tendrán que realizar copago. No, ciertamente, lo establece de manera precisa, Porque, pero no para ir a clínica privada a costa del Estado. Ah, eso es cierto. O sea, porque entonces yo le digo, porque entonces yo lo digo, porque entonces yo que tengo un seguro, que pago un seguro en régimen contributivo, bien pudiera optar por no tener el seguro o aceptar una tarjeta de régimen subsidiado para ir a los centros médicos con mi tarjeta de régimen subsidiado y no de régimen contributivo, que me va a salir más barato. Correctamente. O sea, no tiene sentido. Es cierto. Y eso estaba haciendo, o eso está haciendo el gobierno a través de Senasa. Lamentablemente, muchos contratos con clínicas privadas, con establecimientos de salud privado, se comenta, lo he visto en los medios de comunicación, se estaba dando esa práctica. Mira, son contratos que la forma de pago es mediante un per cápita o por paquete. Mira, te explico. El artículo 172 de la ley 8701 establece que la CISARRIL regulará las condiciones mínimas de los contratos entre ARS y PCS. Las condiciones mínimas. Las PCS son las prestadoras de servicios, vamos a decir las clínicas. Exacto, las clínicas. Exactamente. El artículo 172 establece, pudiendo establecer formas de riesgo compartida. ¿Qué resulta? En el año 2007, la CISARRIL, mediante la resolución 111-2007, aprobó lo que se llama la normativa de los contratos de gestión entre ARS y PCS, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 172. Que manda a la CISARRIL a regular las condiciones mínimas de los contratos. Bueno, la normativa de los contratos de gestión establece 3 formas de pago que puede contratar las ARS a las PCS. La primera forma de pago es mediante la prestación de los servicios. Sí, por ejemplo, un afiliado va a una clínica por servicio prestado. Por servicio prestado. Un afiliado va a una clínica y la clínica le factura los servicios. La segunda forma de pago que establece esa normativa es per cápita, por un per cápita. Una cantidad específica de pacientes, de potenciales pacientes, y pagar fijo por un per cápita de esa cantidad. Exacto. Sí. Bueno, vi ahí, creo que fue a Nuria o Yulisa. Yulisa Cepeda. Yulisa Cepeda que lo publicó. Sí. Que 65 millones de pesos mensuales le pagaban a una PCS. A razón de 132 pesos per cápita por afiliado. Por afiliado. Y pero entonces, por una cantidad de afiliados prácticamente ilimitada, porque tú dices, bueno, pero ¿cuántos afiliados? ¿Cuántos van? Creo que fue por 500,000 afiliados. Oye, ya usted puede imaginar. Entonces, esa era la segunda forma de pago, per cápita. La tercera forma de pago es por paquete. La ARS y la clínica convienen la prestación de un paquete de servicios para ofrecerle a los afiliados. Que puede También le llaman a eso. Puede ser un tope de una cantidad de dinero mensual fija, vamos a decir. Es una cantidad de dinero mensual fija. Se use o no se use el servicio. Se use o no se use el servicio. También le llaman contrato prospectivo a ese tipo de contrato, que cuando es por una suma fija. Pero, mira, tiene su pro y su contra. En el contrato
por servicio prestado tiene la desventaja de que la clínica, la PCS, hace un uso excesivo de los servicios para facturarle a la ARS, un abuso excesivo de los servicios. Por ejemplo, indica una resonancia magnética que no lo necesita, que no a lo mejor necesita, el afiliado, por ejemplo, o una tomografía que no necesita el afiliado, sí. cuando a lo mejor... La factura, pero la facturan, pero sin embargo posiblemente no se hizo el procedimiento porque ni siquiera se necesitaba, por lo tanto ni siquiera se invirtió dinero para el procedimiento. Exacto, posiblemente no se hizo, quizás se hizo, pero es para facturarle, para ganar más dinero. Para facturarle esos servicios que no los requería el afiliado o el paciente para facturárselo a las ARS. Entonces, esa es la desventaja, por ejemplo, de esa forma de pago por servicio prestado. Ahora, ¿cuál es la desventaja de la forma de pago, de pago por capitación o por paquete? O por paquete. Ahí se produce todo lo contrario, que la clínica, el establecimiento de salud, le hace la menor cantidad de procedimiento al paciente. Exactamente. Para que el dinero le entre limpio. Exactamente, para ganar más dinero. Tú ves que todo tiene su pro y su contra. Pero aparte de eso, sí, esa decisión que, vamos a decir que se estableció, se aprobó desde el año 2007, de acuerdo con usted dice. Sí. O sea, que las ARS puedan contratar los servicios de la prestadora, independientemente de que sean ARS, o sea, que sean de régimen contributivo o de asegurados régimen subsidiado, que en este caso son una parte importante de la población asegurada que están en SENASA. Correctamente. Ahora, no se estableció un tope. O sea, cuando decimos un tope, que tú digas, bueno, en el caso de los de régimen subsidiado, debe haber un tope no mayor de un tanto por ciento. O sea, porque no puede ser que los 5 millones o 5 millones y medio de asegurados de régimen subsidiado tengan derecho a ir a una clínica y recibir todos los servicios en lugar de ir a un centro médico público. Por eso entonces fue lo que se produjo, que hablamos de que más del 70% de las atenciones que se supone recibieron los asegurados de régimen subsidiado fue en clínica privada y no en hospitales públicos. Correctamente. Tengo entendido que todo eso... Con razón las clínicas privadas no se están quejando en los últimos años, porque uno veía antes que las clínicas privadas habían quejándose, que en términos de rentabilidad, que no le estaba yendo bien, pero ahora las clínicas no se quejan. Claro que le está yendo muchísimo mejor, pero no por las ARS del sector privado, le está yendo mucho mejor es por los paquetes de contrato que tienen con relación a asegurado de régimen subsidiado, porque eso lo paga el Estado sin ni siquiera preguntar. Exactamente. O sea, hubo como que era tal vez excesos en SENASA en cuanto a la concesión de contratos. Sí, naturalmente. Tú sabes que ese tipo de contrato por per cápita o contrato prospectivo o por paquete, la forma de pago, se presta mucho a corrupción. A corrupción. Vamos a una pausa. Y cuando retornemos, entonces seguimos con este interesante tema aquí en Dinámica Económica. Volvemos en breve con Fran Aristi. Hablamos de seguridad social.